Hola queridos amigos, les habla Sofía Dorinskaya, presidenta de la Oficina Internacional de Derechos Humanos en el ámbito de la salud mental y directora del Centro de Información Médica Sofía Dorinskaya. Hoy les voy a contar lo que sus psiquiatras no les dicen cuando les recetan sustancias psicoactivas y hoy les voy a contar con qué se van a enfrentar si desean dejar de consumir sustancias psicoactivas. Para empezar, quiero decir que las drogas como fenómeno les son familiares al cuerpo humano. El organismo realmente produce sus propias drogas en cantidades muy pequeñas. Se llaman endorfinas. Por ejemplo, se producen cuando comes esa sensación de tranquilidad, relajación, un poco de sueño y buen humor. Y es un mecanismo natural que tiene el organismo. Y ahí realmente participan sustancias biológicamente activas, estos mismos narcóticos que produce el cuerpo de manera biológica. Por eso, cuando vas con un psiquiatra por ciertos problemas y el psiquiatra te receta narcóticos sintéticos y todas las sustancias psicoactivas, lo repito una vez más, cualquier sustancia psicoactiva que se crea y se utiliza para cambiar el estado mental de una persona por su naturaleza es un narcótico. Y no importa si la conseguiste en una esquina o en la farmacia con receta médica. El lugar donde se obtiene no cambia la esencia de la sustancia. Entonces, cuando empiezas a tomar esta sustancia, se integra en tu metabolismo. El cuerpo lo acepta y reajusta su bioquímica para adaptarse a este veneno que viene de afuera. Debes entender que para el organismo las sustancias psicoactivas externas son venenos. Y bueno, por ejemplo, sí, el organismo debe producir adrenalina en situaciones peligrosas. Y en una situación así, sí, alguien te ataca y durante el peligro la persona libera adrenalina, la llamada reacción de lucha o huida. Y cuando este sistema de liberación de adrenalina funciona en una persona, si la persona es fuerte, por así decirlo, puede enfrentar la situación con adrenalina y si no entiende o no puede defenderse, huye. Y en esto participa la sustancia adrenalina. Ahora miren, cuando las drogas se integran en los procesos metabólicos, por ejemplo, este sistema de adrenalina se destruye. Y cuando una persona está en peligro, la adrenalina no se produce en la cantidad necesaria o su producción se bloquea de alguna manera. Y la persona experimenta sus situaciones de estrés de manera apática. De hecho, se considera que ayudaron a la persona. Tiene situaciones de estrés, ya no se produce más adrenalina y pues sí. Ahora, por ejemplo, la persona decidió dejar de consumir sustancias psicoactivas y las rechaza. Después de un tiempo, el cuerpo empieza a activarse, es decir, el sistema de adrenalina, pero entiendes perfectamente que el cuerpo comienza a activarlo, sí. Ya no es uniforme porque este mecanismo que el cuerpo tenía trabajado se ha roto y ahora el cuerpo necesita de alguna manera volver a ajustarlo de una forma nueva y naturalmente lo ajusta a saltos. Por ejemplo, estás en una tienda comprando pan, estás rodeada de bollos de pan y la única persona que interactúa contigo es la vendedora. Y de repente tienes una descarga brusca de adrenalina, el corazón te late fuerte, de la nada te pones agresiva, te sudan las manos frías, las piernas se te doblan, sientes un pánico terrible, pero no está pasando nada. Aparentemente no hay ninguna razón externa para que tengas esa reacción. Pero lo que pasa es algo muy simple. En pocas palabras, el organismo se despertó. Esta situación se parece un poco al periodo de la pubertad cuando la persona está ajustando su sistema hormonal, específicamente las hormonas sexuales. Y si recuerdas cómo te sentías o si tienes hijos, puedes observarlo.
En ese periodo hay algo similar como ciertos picos hormonales, algunos ataques de pánico. De repente la persona se pone llorona sin razón aparente, de repente se vuelve agresiva y nadie entiende en absoluto lo que está pasando, ni siquiera la persona misma entiende lo que le sucede. Y para ser honesta, los padres que no son muy inteligentes empiezan en ese momento a llevar a sus hijos con el psiquiatra y los psiquiatras con sus pastillas suprimen esas reacciones. Las personas con un sistema nervioso más fuerte, por así decirlo, entienden que solo hay que esperar, hay que darle tiempo al cuerpo para ajustar ese sistema. Debes entender que, por ejemplo, cuando aprendes a conducir un coche, tampoco te subes y manejas de inmediato. ¿Cuántos parachoques romperás? ¿Cuántos embragues quemarás? ¿Y cuántos nervios le quitarás a ese pobre instructor que ya hasta encaneció? ¿Tú también estás aprendiendo a manejar este coche? Cuando una persona entra en la pubertad y el cuerpo empieza a ajustar ese sistema hormonal, también pueden ocurrir reacciones extrañas. Regresemos a la suspensión de medicamentos. De lo que no te hablan los psiquiatras es sobre las reacciones que vas a experimentar como resultado de dejar de tomar estas sustancias. Como las sustancias psicoactivas destruyen el sistema regulador, el sistema nervioso y el sistema regulador del cuerpo destruyen el sistema de neurotransmisores, que son las sustancias que transmiten los impulsos nerviosos y también dañan mucho el sistema endocrino, porque este sistema se relaciona directamente con la autorregulación neuronal. Y cuando empiezas a dejar de consumir sustancias psicoactivas, después de un tiempo, el cuerpo vuelve a activar este sistema y comienzan a aparecer reacciones muy desagradables. Especialmente si tú, y eso es muy angustiante, lo primero es sí, pero si eres una persona impaciente que no puede controlarse, aguantar y decir, voy a superar este periodo, a esto se le suma lo que llaman el síndrome de abstinencia de estas drogas sintéticas que puede manifestarse en dolores musculares, efectos secundarios terribles, insomnio, por el cual una persona por sí sola puede volverse loca. También hay síntomas gastrointestinales muy desagradables como diarrea, estreñimiento, vómito, eructos, indigestión, cualquier cosa puede pasar. O sea, reacciones así. Y deben entender que si aceptan tomar esta pastilla psicoactiva que les quita este efecto, así es como funciona. Por alguna razón, si su sistema endocrino ya está desequilibrado desde el principio, cuando quieran dejar de tomar la pastilla psicoactiva, porque sí hay que dejarla, bueno, la razón más objetiva es que los venenos neurotrópicos llevan a la demencia, los venenos neurotrópicos llevan a la impotencia, los venenos neurotrópicos llevan a la apatía, los venenos neurotrópicos llevan a la pérdida de memoria y a la pérdida de habilidades laborales. Su vida empieza a desmoronarse poco a poco. Entonces, si no pueden soportar las reacciones iniciales de desequilibrio en sus sistemas cuando toman una pastilla psicoactiva, cuando quieran dejarla, las manifestaciones serán decenas, si no es que cientos de veces más fuertes. Y necesitarán mucha más fuerza ustedes personalmente, o si son padres, necesitarán mucha más fuerza. Soportar el insomnio de su hijo, soportar la agresión repentina, que después de las sustancias psicoactivas puede no tener ningún control en absoluto. Si antes de que la persona consumiera sustancias psicoactivas y tenía agresión, en general la persona podía controlarse de alguna manera para no cometer acciones realmente catastróficas. Asesinatos. Las estadísticas indican que tras consumir sustancias psicoactivas las personas pueden matarse a sí mismas, a otros, etc.
Es decir, las estadísticas muestran que ocurre una destrucción de algunos de los instintos fundamentales de la persona después de consumir sustancias psicoactivas. ¿En qué podemos ayudarle? Esto es en realidad en lo que ayudamos a las personas que quieren dejar las sustancias psicoactivas. Todas las sustancias psicoactivas destruyen vitaminas, minerales y oligoelementos en el cuerpo. Eso es precisamente su esencia, su acción. Y les diré aún más. Existen los llamados psiquiatras, que llaman a estas personas resistentes a la terapia y por lo general las envían a terapia de electroshock. Entonces, cuando empiezas a investigar la historia de estas personas resistentes a las sustancias psicoactivas, descubres antes de eso graves deficiencias de vitaminas y desequilibrios minerales. Por ejemplo, durante varios años, por así decirlo, se automedicó usando diuréticos muy fuertes, es decir, son diuréticos muy potentes, incluso hasta furosemida. La furosemida es un diurético muy serio que se utiliza en condiciones de reanimación. Es necesario monitorear el nivel de minerales en la sangre. Solo se administra con solución salina, pero no importa. Así es, una persona queriendo deshacerse de algunos edemas o bajar de peso y así sucesivamente por iniciativa propia durante varios años estuvo usando estos diuréticos. Al final se entusiasmó tanto que llegó a tener síntomas de alucinaciones, porque eso es un síntoma de alteración del equilibrio de vitaminas y minerales. Es decir, la persona simplemente eliminó todos los minerales de su cuerpo junto con las vitaminas asociadas. Naturalmente Knowles empezó a tener síntomas de alucinaciones, naturalmente tuvo trastornos del sueño, lo internaron en un hospital psiquiátrico y empezaron a darle medicamentos. Sustancias psicoactivas que solo funcionan si la persona tiene un nivel más o menos normal de vitaminas y minerales. Naturalmente en esta persona estas sustancias psicoactivas no funcionan como se espera. Al final le dieron terapia electroconvulsiva. Así es el destino, como dicen. ¿Y a qué voy con esto? ¿Qué hacemos? ¿Cómo ayudamos a las personas que quieren dejar las sustancias psicoactivas? Lo primero en lo que les ayudamos es a reponer las deficiencias de vitaminas, minerales y oligoelementos. Porque si simplemente empiezas así nada más y dejas de consumir, o si alguien lo hace bajo un esquema de reducción o deja de consumir, lo hace con las deficiencias actuales. Estas reacciones de abstinencia, como mencioné, las reacciones de abstinencia implican la activación de los sistemas endocrinos y demás, y los sistemas endocrinos son tan impredecibles, el dolor es tan grave, el dolor es tan intenso que algunas personas simplemente no pueden soportarlo. Y es mucho, digamos, más fácil soportarlo cuando han compensado las deficiencias de vitaminas, minerales y oligoelementos. Y luego, poco a poco, en los reportes, cuando ustedes mismos hacen algo, nosotros revisamos el nivel de vitaminas, minerales y oligoelementos. Pero les puedo decir que van a necesitar mucho valor y vaya que sí, ustedes y sus familiares. Por supuesto, si tienen familiares que los apoyan, tienen mucha suerte. Pero si están rodeados de familiares que no están dispuestos a tolerar nada, ninguno de sus arrebatos de ira, ninguno de sus ataques, ninguno de sus insomnios, ninguna de sus palabras hirientes que a veces suceden, bueno, ¿qué se puede decir? Así es la vida. Y de inmediato queremos internar a nuestro familiar en el psiquiátrico, lo que lo hace aún más complicado. Y lo último que me gustaría decir, por supuesto, cuando la situación ya ha llegado a donde ha llegado, partimos de la situación que se ha formado. Pero, sinceramente, quiero dirigirme a todos los que aún no han acudido a los psiquiatras, a quienes todavía lo están pensando, a los padres a quienes les dicen que su hijo es diferente. Y ellos realmente deberían acudir a los psiquiatras. Deben venir con nosotros y hacerse sus pruebas para detectar deficiencias. Porque si retrocedemos la situación, la psicopatología, las manifestaciones mentales, la clínica psiquiátrica,
Todo eso se basa, de hecho, todo eso está fundamentado en graves deficiencias de vitaminas, minerales y oligoelementos. A veces estas deficiencias se transmiten de la mamá al niño. Ya tenemos casos así, tenemos familias, padres con hijos que pasan por esto y podemos observar que, por ejemplo, la mamá tiene una deficiencia mineral y esa misma deficiencia mineral la tiene el niño y esa deficiencia mineral en el niño se manifiesta aún más. Y el niño ya estuvo tomando neurolépticos durante varios años, pero en realidad lo que tiene es una deficiencia mineral. Y ahora estamos ayudando a estas personas. Todo esto se basa primero en trastornos por deficiencia. Lo primero que una persona experimenta es sufrimiento emocional cuando algo no está bien en el cuerpo. Y cuando vas al médico, ellos no pueden encontrar nada, pero tú ya te sientes mal. Así que cuando ya te sientes mal, eso significa que hay una señal de advertencia, tienes una condición de deficiencia. Pero de nuevo, la verdad es que solo con la dieta, solo con el consejo de tomar una vitamina de acuerdo a PETIA, no se puede compensar esto. Porque, lo repito una vez más, el sistema es un sistema complejo. Si han visto la película con Anthony Hopkins, donde él mató a su esposa, pero él construía aviones, o sea, construía aviones, y ahí él hacía unos sistemas grandes, algo interesantes. Las bolitas rodaban, creo que la película se llama Fractura. Ahí las bolitas rodaban y esas bolitas seguían un esquema completamente definido. Miren, ahí creo que al principio, justo en las primeras escenas, así que en realidad el sistema de vitaminas, minerales y microelementos es muy preciso, pero es complejo. Y cuando se produce alguna deficiencia, de inmediato ocurren consecuencias, como en ese esquema donde las bolitas ruedan, de inmediato ocurren, ahí hay cambios, ahí hay cambios, ahí hay cambios, ahí hay cambios. Y en la superficie aparece algún tercer síntoma. Es fundamental comprender bien este sistema para desenterrarlo y descubrir su esencia y base. Espero haberles ayudado hoy con este video. Entiendo que son muchas palabras, pero traté de explicarles este esquema. Y su esencia es muy simple. Al principio se sienten mal porque hay carencias. Cuando su malestar lo sobrealimentan con sustancias psicoactivas que simplemente cortan, destruyen los impulsos nerviosos y como que se sienten bien. Pero esas sustancias psicoactivas los llevan, tanto como persona como físicamente, a la degradación. De todos modos, después de un tiempo lo sienten y quieren dejar de usarlas. No solo regresan a las deficiencias originales, esas deficiencias se incrementan decenas o incluso cientos de veces. Y créanme, van a necesitar mucha más fuerza, dinero e intención, no solo de ustedes, sino también de su entorno. Tendrán que ajustar su trabajo. O sea, tendrán que esforzarse mucho más para dejar esas pastillas que en realidad no resuelven nada. Van a estar ahí, pero no resuelven nada en la vida de una persona. Las drogas siempre son una ayuda de emergencia. Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo duele. Ahora mismo es como un estado de shock. Es instantáneo, además es tan limitado que si una persona no puede soportar el dolor en absoluto, esto la convertirá en adicta. No es información secreta. La gente sale de la sala de reanimación. Las personas que ya no pueden soportar el dolor se han vuelto adictas. Entonces, las drogas son un periodo muy corto. No se pueden consumir sustancias psicoactivas y seguir estando sanos. Y si todavía están pensando si ir o no al psiquiatra, lo primero que deben hacer es averiguar qué deficiencias tienen ustedes, averiguar qué deficiencias tiene su hijo. Si su hijo es autista, el veneno psicoactivo no lo hará ni inteligente, ni sano, ni más libre. De ninguna manera el veneno psicoactivo lo va a perjudicar, porque las drogas nunca son la solución.
Y si ya quieren dejar las drogas, deben armarse de muchísima fuerza espiritual. Deben hacerlo. De verdad, deben tener una comprensión seria de lo que está pasando ahora con su cuerpo. Deben tener nervios muy fuertes para no asustarse de estos ataques de miedo. Y quiero decirles que todo se resuelve mucho más fácil si no van al psiquiatra, sino que averiguan cuál es la causa de ese estado emocional desagradable. Ustedes resuelven ese problema y su vida mejora. Les habló Sofía Dorinskaya. Cuídense. Hasta luego.